Mi vida fue convertida en un infierno viviente simplemente porque fui el resultado de la aventura. Hoy me he vengado dulcemente porque el novio de mi hermana, que conocía la horrible realidad de mi familia, hizo este discurso. Ahora, de repente, la familia quiere cambiar la narrativa y empezar de cero. Pero esta vez el matrimonio de mi hermana y su reputación están en juego. Me niego. Me llamo Olivia. Tengo 24 años y soy mujer. Y de alguna manera me he convertido en la responsable de decidir cómo será el matrimonio de mi hermana Rebecca, de 29 años. Antes de entrar en detalles, permítanme decirles de entrada que soy el producto de la aventura de mi padre. Sí. Es incómodo y mi madrastra Ashley, de 53 años, me lo ha recordado constantemente. Ha dicho cosas como que soy un recordatorio constante de los errores de mi padre más veces de las que puedo contar. Divertido, ¿verdad? Así que crecer fue difícil. Ashley siempre se aseguró de que supiera que era diferente. Recuerdo un verano, cuando tenía como 8 o 9 años. Rebecca y yo queríamos ir a la piscina con unos amigos. Le pregunté a Ashley si podía acompañarlos y me miró fijamente a los ojos y dijo, ¿por qué no te quedas en casa y les das a todos un respiro? ¿Qué hice yo? Solo era una niña. Rebecca sonrió y se fueron sin mí. Y lloré todo el día. Así fue prácticamente toda mi infancia. Ashley tenía una forma de hacerme sentir que no pertenecía. En los días festivos, le hacía a Rebecca regalos increíbles y considerados, como ropa de diseñador o aparatos electrónicos. Y yo recibía, no sé, una vela de una tienda de dólar o algo así. Una Navidad. Rebecca recibió una computadora portátil nueva porque la necesitaba para la universidad. Y yo recibí una bufanda. Sí. Ni siquiera pusieron mis iniciales correctamente. ¿Qué demonios? Rebecca no era mejor. Era mayor que yo. Así que siempre la admiré. Pero ella usó eso en mi contra. Constantemente se burlaba de cómo me vestía. Cómo hablaba o, literalmente, cualquier cosa que se le ocurriera. Hubo una vez en la escuela secundaria que tenía unas zapatillas moradas que me encantaban. Pensaba que eran lo más genial. Rebecca las vio y dijo, ¿sabes que te hacen parecer un payaso? ¿Verdad? Intenté reírme. Pero después de eso ni siquiera podía mirarla sin sentirme avergonzada. Ah. Y a Rebecca también le gustaba difundir rumores sobre mí en la escuela. Les decía a sus amigos que era adoptada. Lo que técnicamente, supongo que se podría decir que lo era. Y ese rumor se extendió como la pólvora. La gente empezó a preguntarme si era cierto y yo estaba mortificada. Cuando la confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno. En cierto modo lo eres. ¿En serio? Intenté vincularme con ella también. Pensé que si pudiera ser más como ella, tal vez me aceptaría. Le preguntaba si quería ver películas juntas o que me ayudara con la tarea. Pero siempre tenía alguna excusa, estoy ocupada, o ¿por qué no le pides ayuda a tu verdadera madre? Llegó un punto en que simplemente dejé de intentarlo. Finalmente, me fui a la universidad y me distancié de todos ellos. Fue un gran alivio estar lejos. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Incluso ahora, cuando vuelvo para las vacaciones, la tensión es muy espesa. Ashley hace comentarios pasivo-agresivos sobre cómo nunca la visito. Y a Rebecca le encanta lanzar indirectas como, algunas personas simplemente no pueden soportar a la familia. La peor parte de todo fue cuando mi padre tuvo un problema de salud hace un par de años. Lo llevaron de urgencia al hospital y todos estábamos bastante conmocionados. Me presenté para estar con él y Ashley y Rebecca actuaron como si yo no existiera. Ashley murmuró algo sobre cómo ni siquiera debería estar allí y Rebecca me dijo directamente que me fuera. Diciendo, ¿por qué no te vas? Nosotras nos encargamos. Incluso en ese momento tan serio. No pudieron dejar de lado su rencor. ¿Y qué hizo mi padre? Nada. Nunca me defendió. Cada vez que le contaba cómo me sentía, simplemente decía algo como, sé que es difícil. Pero intenta llevarte bien. Gracias por el apoyo. Papá. Era como si no quisiera lidiar con eso y se suponía que yo simplemente tenía que aguantarlo. Así que sí. Como dije. Me mudé y hacía lo mío. Viviendo mi vida lejos del caos en casa.
Todavía volvía para las vacaciones. Pero aparte de eso, apenas hablaba con mi familia. Era más fácil así. Pero el año pasado, Rebecca trajo a su prometido, Roger, de 29 años, a una de estas reuniones navideñas. Honestamente, no tenía idea de qué esperar. Pensé que sería como el resto de ellos. Educado pero distante. O tal vez incluso incómodo a mi alrededor debido al drama familiar. Ya saben. Pero, para mi sorpresa, Roger y yo congeniamos. Era normal. No me trató como si fuera una extraña o, peor aún, el gran error de papá. Hablamos de cosas aleatorias, películas, música, viajes. ¿Qué? Dado el tema de Europa. Era un tema delicado. Pero me lo tomé con calma. Fue fácil. Sentí que, por una vez, alguien en mi familia no me veía como una especie de recordatorio andante de su desordenada historia. La visita en sí fue igual que siempre. Ashley fue fría, dándome su clásico, oh. Así que finalmente decidiste aparecer. Como si le debiera algo. Rebecca era simplemente Rebecca. Como ignorándome pero sin ser abiertamente grosera. Probablemente porque Roger estaba allí. Podría haber estado en su mejor comportamiento para él. ¿Quién sabe? Entonces, de la nada, Rebecca me llevó aparte y me preguntó si sería una de sus damas de honor. Y yo estaba como, espera. ¿Qué? Quiero decir. Apenas hablamos y ahora me quiere en su boda. Mi primer instinto fue decir que no. La idea de estar allí arriba con ella, fingiendo que éramos una gran familia feliz, me hizo querer correr. Pero no quería provocar más drama. Así que dije que sí. Tal vez estaba tratando de hacer las paces. O tal vez era solo para aparentar. Pero como fuera, acepté. Pensé que tal vez, solo tal vez, este sería el comienzo de un acercamiento entre nosotras. Pero no. Fue como si hubiera aceptado ser una dama de honor solo de nombre. Apenas me involucró en nada. Había un grupo de chat con todas las demás damas de honor y yo estaba en él. Pero bien podría no haber estado. Estaban charlando sobre pruebas de vestidos y planes para la despedida de soltera. Y yo solo estaba allí. Una vez le pregunté a Rebecca si debería ir a comprar vestidos y ella dijo, oh. No te preocupes. Yo me encargo. Bien. Genial. Gracias por la invitación. Hermana. Pero pronto me di cuenta de que Rebecca pidiéndome que fuera dama de honor no era realmente para hacer las paces ni nada. Me di cuenta rápidamente de que era solo su forma de hacerme sentir como una mierda de nuevo. Pensé que tal vez nos acercaría. Pero en cambio me quedé atascada haciendo todas las tareas aburridas. Ayudé con los regalos. Envié las invitaciones y básicamente hice todas estas cosas para ayudarla. Y aún así, no me invitaron a su despedida de soltera. En serio. Pero aquí está la trampa, después de todo lo que hice por ella. Rebecca me dijo directamente que no podía ir a la boda. Su razón. En realidad dijo. Era que tener a alguien como yo, producto de una aventura, sería de mala suerte para su matrimonio. ¿Qué demonios? Estaba tan enojada que la ataqué gritando e incluso diciendo algunas palabrotas. No pude contenerme. Honestamente. Se lo merecía. Quiero decir. ¿Cómo podía decirme eso? He escuchado muchas cosas hirientes de mi familia a lo largo de los años. Pero eso dolió en otro nivel. Simplemente no podía creer que mi propia hermana me echara de su boda por algo sobre lo que literalmente no tenía control. Actuó como si yo fuera un mal presagio o algo así. Solo por cómo nací. Y la peor parte es que ni siquiera pareció inmutarse por mi reacción. Simplemente se quedó allí. Tranquila y serena. Como si yo fuera la que estaba siendo dramática. Sin disculpas. Sin nada. Así que sí. Después de eso. Terminé. La excluí por completo. Ni siquiera se trataba de la boda en ese momento. Era el hecho de que me veía como una especie de mancha en su vida perfecta y le importaban un comino mis sentimientos. Estaba cansada de intentar encajar en una familia que no me quería. Y, para ser honesta, creo que excluirla fue la mejor decisión que he tomado. Papá no se involucró mucho.
Creo que se sintió culpable. Pero al mismo tiempo siempre ha sido el tipo de persona que evita los conflictos. Especialmente con Ashley cerca. Probablemente le encantó el hecho de que no fuera a la boda. Es como si cuanto menos estuviera cerca, mejor para ella. Papá no me defendió. Pero honestamente, no lo esperaba. Nunca lo ha hecho realmente. Así que, ¿por qué iba a empezar ahora? Sin embargo, el drama estaba lejos de terminar. Así que es el día de su boda y yo estoy en casa ocupándome de mis propios asuntos. Literalmente relajándome en el sofá. Cuando de repente recibo una llamada de Rebecca. Me grita, diciéndome que le he arruinado la vida. ¿Qué? Ni siquiera había hablado con ella ese día. Y mucho menos había hecho nada para arruinar su boda. Apenas logré preguntar qué estaba pasando antes de que lanzara una serie de palabrotas y dijera algo sobre cómo siempre tengo que hacer que todo gire en torno a mí. Y luego me colgó el teléfono. Estaba sentada allí como que, antes de que pudiera siquiera procesar qué demonios acababa de pasar. Mi teléfono vibra de nuevo. Y esta vez es un mensaje de texto de mi primo. Me envió un vídeo y me dijo, tienes que ver esto ahora mismo. Así que, naturalmente, hice clic en él. Vaya. Era un vídeo de la recepción de la boda. Era el discurso de Roger. Y todo era sobre mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Aparentemente, durante su gran brindis de boda, Roger decidió hablar sobre cómo me había tratado mi familia a lo largo de los años. No se anduvo con rodeos. Básicamente, estaba criticando a todos por cómo me habían convertido en el chivo expiatorio y cómo nunca me habían dado una oportunidad justa. Y cómo no merecía ser tratada como una extraña solo por cosas que estaban fuera de mi control. Me quedé atónita viendo a Roger lanzar bomba tras bomba frente a toda la boda. Continuó hablando sobre cómo siempre me hicieron sentir menos. Como la gente de mi familia me ha menospreciado constantemente y lo mal que estaba eso. Tampoco fue una pequeña nota al margen. Fue el foco principal de todo su discurso. Incluso terminó diciendo, Olivia. Si estás viendo esto, quiero que sepas que no todos en esta familia piensan que eres un error. Te mereces algo mejor y lamento que hayas tenido que pasar por todo esto. No sabía cómo sentirme. Estaba impresionada por lo audaz que fue Roger al decir todo eso en su boda. Quiero decir, aprecié lo que dijo. Me estaba defendiendo frente a todos. Pero también podía ver por qué Rebecca se había asustado. Por supuesto que me culparía a mí. Aunque yo, literalmente, no tuviera nada que ver con eso. Probablemente estaba avergonzada de que su flamante esposo acabara de airear toda la ropa sucia frente a sus invitados. Y como se trataba de mí, dirigió su ira hacia mí. Como de costumbre. El resto del día seguí recibiendo mensajes de texto y llamadas de miembros de la familia. La mitad de ellos estaban enojados. ¿Cómo pudiste dejar que Roger arruinara el gran día de Rebecca? Como si yo tuviera algún control sobre lo que salía de su boca. La otra mitad me apoyaba. Diciendo cosas como, no sabía que las cosas estaban tan mal para ti, o lamento no haberte defendido nunca. Fue una mezcla de emociones. Ni siquiera sabía cómo responder a la mayoría de ellos. Así que simplemente ignoré mi teléfono por el resto del día. Lo gracioso es que Roger y yo ni siquiera habíamos hablado de mi familia con tanto detalle. Claro. Habíamos tenido algunas conversaciones y él sabía que las cosas estaban difíciles entre Rebecca, Ashley y yo. Pero nunca esperé que saliera y diera un discurso completo al respecto. Una parte de mí se sentía culpable. Como si, sin querer, hubiera arruinado la boda de Rebecca. Pero, al mismo tiempo, no pude evitar sentirme aliviada de que alguien finalmente lo hubiera dicho en voz alta. Y frente a todas las personas que me habían estado tratando como una mierda durante años. Fue la validación que nunca esperé. Pero que siempre quise. Así que, como dije, después de toda esa locura, pensé que había terminado. Pero no. Unos minutos después, mi padre me llama. Lo cual ya es raro porque casi nunca llama a menos que sea absolutamente necesario. Comienza la conversación de esta manera incómoda. Como si estuviera tratando de ser informal. Pero me di cuenta de que algo andaba mal. Después de algunos ¿cómo estás? Y espero que te vaya bien.
Finalmente llega al grano y me pregunta si estaría dispuesta a hablar con Roger y decirle que está equivocado sobre todo. Que las cosas no son tan malas como las hizo parecer. Me quedé impactada. En serio. Mi propio padre me pedía que mintiera. Que minimizara todo lo que había sucedido y que fingiera que los años de ser tratada como basura no existían. Se sintió como una bofetada. Quiero decir. No es como si Roger estuviera diciendo mentiras en la boda. Literalmente dijo la verdad sobre cómo me habían tratado. Y en lugar de reconocerlo, mi padre estaba tratando de encubrirlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que le dije directamente que no lo haría. No iba a echarle la culpa a Roger por defenderme. Y mucho menos iba a actuar como si mi familia no me hubiera tratado como una mierda durante años. La respuesta de mi padre fue que el matrimonio de Rebecca y la reputación de la familia estaban en juego. Como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. Honestamente, no podía creer que, incluso después de todo, su principal preocupación fuera lo que pensaran los demás y no cómo me habían tratado. Mantuve mi postura y le dije de nuevo, no le voy a decir nada a Roger. Lo que dijo fue la verdad y no voy a mentir para que nadie se sienta mejor. A papá no le gustó eso. Por supuesto. Y empezó a decir que todo esto se había exagerado y que si solo hablaba con Roger todo se solucionaría. Me di cuenta de que se estaba frustrando conmigo. Pero no me importó. No iba a dejar que me manipularan para que arreglara un desastre que ellos crearon. Pero aquí está la cosa, desde esa llamada telefónica no han parado. Sigo recibiendo mensajes de texto y llamadas de mi padre, Rebecca e incluso de otros miembros de la familia. Todos presionándome para que arregle las cosas con Roger. Es como si pensaran que si digo algo, todo volverá mágicamente a la normalidad y podrán fingir que nunca pasó nada. Rebecca, en particular, ha sido implacable, enviándome estos largos y dramáticos mensajes sobre cómo estoy arruinando su vida y cómo su matrimonio va a fracasar si no intervengo. Como si eso fuera de alguna manera mi culpa. Ahora estoy atrapada en esta extraña situación porque, por un lado, no quiero que el matrimonio de Roger y Rebecca se derrumbe por esto. Pero por otro lado no voy a mentir ni a dejar que escondan todo debajo de la alfombra solo por el bien de guardar las apariencias. No hice nada malo y no voy a arreglar este desastre por ellos. Si el matrimonio de Rebecca está en crisis por lo que dijo Roger, eso es algo que tienen que resolver entre ellos dos. No es mi responsabilidad salvarlos de la verdad. En este punto, ni siquiera sé qué hacer. Les he dicho que no varias veces. Pero simplemente no lo dejan pasar. Estoy considerando seriamente bloquear sus números por un tiempo solo para tener algo de paz. Pero siento que eso podría empeorar las cosas. No sé. Es agotador. Solo quiero seguir adelante con mi vida y no ser arrastrada a su drama nunca más. Pero lo están poniendo muy difícil. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo lidiar con este tipo de situación, estoy toda oídos. Gracias de antemano. Actualización 1. Hola a todos. Solo quería aclarar algunas cosas porque he estado recibiendo muchas preguntas y comentarios que necesitan alguna explicación. En primer lugar, muchos de ustedes preguntaron por qué vivía con mi madrastra y mi padre. Honestamente, no puedo creer que tenga que aclarar esto. Pero la razón es porque mi madre murió cuando yo tenía solo 4 años. Tuvo un accidente automovilístico y falleció camino al hospital. Después de eso, no tuve más remedio que mudarme con mi padre y su esposa. Ashley. No es como si tuviera otro lugar a donde ir. Quiero decir, solo era una niña. ¿Saben? Y sí. Mi papá apesta. No creo haber endulzado eso. Pero pongámoslo todo sobre la mesa. Todo este lío comenzó porque mi papá no pudo contenerse. Mi madre y él eran compañeros de oficina y tuvieron una aventura a espaldas de Ashley durante aproximadamente un año antes de que todo se derrumbara. Ashley solo descubrió la verdad cuando una de sus amigas vio a mi papá en una clínica para mujeres con mi mamá y, bueno, pueden imaginar cómo fue eso. A pesar de todo eso, Ashley decidió perdonarlo y quedarse con él. He tratado de ponerme en su lugar y lo entiendo. Debe haber sido increíblemente doloroso para ella. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido tenerme cerca. Siendo un recordatorio constante de la traición de mi padre. Pero, al mismo tiempo, yo solo era una niña pequeña. No merecía la forma en que me trató.
Nada de esto fue mi culpa. Al crecer en esa casa, pude darme cuenta desde muy temprana edad de que Ashley nunca me vio como parte de la familia. Me toleraba en el mejor de los casos. Hacía estos comentarios improvisados como, tu madre podría haber sido más bonita. Pero al menos yo soy la que se quedó, o me pregunto qué tan diferente sería tu vida si ella no hubiera muerto. Y aunque al principio no entendía todo eso, cuando era adolescente, estaba bastante claro que le molestaba que yo existiera. Cada discusión, cada evento familiar. Podía sentir su mirada de reojo como si yo fuera un error que se había colado en su pequeña familia perfecta. Lo segundo que quiero abordar es Roger. Muchos de ustedes tenían curiosidad sobre por qué hizo ese discurso en la boda. Honestamente, no era algo que hubiera planeado desde el principio. La razón por la que Roger dio ese discurso fue porque después de la boda descubrió que Rebecca me había dicho que no fuera. No tenía idea de que me había desinvitado. Supongo que alguien lo reveló durante la recepción. ¿Y cuándo se enteró? Se enojó. Siempre ha sido un tipo bastante tranquilo. Pero creo que esa fue la gota que colmó el vaso. Así que, en el calor del momento, decidió criticar a mi familia durante su discurso de boda. No creo que tuviera la intención de causar una escena ni nada. Simplemente no soportaba la idea de que me estuvieran tratando tan mal. Especialmente cuando no había hecho nada para merecerlo. Algunos de ustedes también preguntaron por qué acepté ser dama de honor en primer lugar. Sabiendo cómo estaban las cosas entre Rebecca y yo. Honestamente, me sorprendió que me lo pidiera. Por un momento pensé que tal vez esta era su forma de extender una rama de olivo. Como si tal vez finalmente pudiéramos dejar atrás toda la mala sangre. Mirando hacia atrás. Eso fue probablemente ingenuo de mi parte. Pero en ese momento solo quería creer que las cosas podrían mejorar. Así que, cuando me preguntó, dije que sí. Aunque tenía el presentimiento de que podría terminar mal. Y, por supuesto, terminó usándome como su recadera personal. Luego desinvitándome cuando ya no me necesitaba. Debería haberlo visto venir. Pero no lo hice. Lo que realmente me dolió no fue solo el hecho de que me desinvitara. Fue la razón que me dio. Rebecca me dijo directamente que tener a alguien como yo, el producto de una aventura, en su boda le traería mala suerte. No creo que me haya sentido más como una extraña que en ese momento. No se trataba solo de la boda. Se trataba de los años de ser tratada como si no perteneciera. Y ese comentario fue el último clavo en el ataúd. Así que, cuando Roger se enteró de lo que había hecho, supongo que sintió que tenía que decir algo. Quiero decir, nunca le pedí que me defendiera de esa manera. Pero al mismo tiempo se sintió bien que alguien finalmente reconociera lo que había estado pasando. Por supuesto, causó un montón de drama y ahora me culpan por arruinar la boda de Rebecca. Aunque ni siquiera estuve allí. Actualización 2, hola a todos. Tengo algunas actualizaciones para todos ustedes. Y las cosas se han complicado aún más. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Verdad? Así que ayer, unos 3 días después de la boda, recibí una llamada de Roger. Me sorprendió un poco porque no esperaba tener noticias suyas tan pronto. Pero también tenía curiosidad. Así que contesté. Me preguntó si podía reunirme con él para hablar y acepté. Decidimos reunirnos en este pequeño café cerca de mi casa. El tipo de lugar donde puedes sentarte afuera y tomar tu café mientras finges que tu vida es un completo desastre. Cuando llegué allí, Roger se veía, no sé, un poco agotado. Parecía un poco estresado. Lo cual, para ser justos, lo entiendo. Ambos habíamos pasado por una montaña rusa emocional. De todos modos, comenzamos con una pequeña charla antes de que finalmente llegara al grano y se disculpó conmigo por todo lo que había sucedido. Específicamente por su discurso en la boda. Al principio ni siquiera supe qué decir por qué. Honestamente, no creía que tuviera que disculparse por nada. En todo caso, sentía que era la única persona que me había apoyado durante todo este caos. Pero supongo que se sintió mal por cómo explotaron las cosas. Le pregunté por qué no habló directamente con Rebecca en lugar de llamarme de la nada. Y dijo que sí habló con ella justo después de que descubrió que me había desinvitado. Pero ella básicamente desestimó sus preocupaciones.
Dijo que siempre supo que Rebecca podía ser un poco mala. Pero que nunca pensó que trataría a su propia familia de esta manera. Eso me dio en el estómago porque, para ser honesta, no creía que fuera un gran secreto que Rebecca fuera una pesadilla para mí. Pensé que si se casaba con ella, tenía que haber visto cómo me trataba. Pero supongo que ella mantuvo ese lado de sí misma oculto para él. O al menos lo minimizó. Así que luego le pregunté, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Cómo? ¿Cuál es su próximo movimiento? Porque tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a afectar esto a su matrimonio. ¿Y saben qué dijo? Que no lo sabe. Parecía tan confundido y en conflicto. Como si realmente no lo hubiera pensado bien todavía. Dijo que una parte de él estaba luchando con la idea de estar casado con alguien que pudiera tratar a su propia hermana de esta manera. Pero al mismo tiempo no estaba seguro de qué hacer porque, ya saben, es el matrimonio y esto acaba de suceder. Así que supongo que todavía está procesando todo. Luego me preguntó si planeaba perdonar a Rebecca. Esa pregunta me tomó totalmente por sorpresa porque, para ser honesta, ni siquiera había pensado en perdonarla todavía. Solo he estado tratando de procesar mis propias emociones. Así que le dije, Rebecca ni siquiera me ha llamado. Aparte de esa vez que me insultó por teléfono después de la boda. Roger pareció genuinamente sorprendido. Como si no pudiera creer que ella no se hubiera acercado para arreglar las cosas. Luego me dijo que le había dicho específicamente a Rebecca que su matrimonio dependía de que se disculpara conmigo y arreglara las cosas. Aparentemente, le había dejado muy claro que no podía seguir adelante con ella si al menos no intentaba arreglar este lío. Así que, para él, descubrir que ni siquiera había intentado comunicarse conmigo fue como una bofetada. Pude ver que estaba realmente decepcionado de ella. Honestamente, no sabía qué decir a eso. ¿Qué se suponía que debía hacer en este punto? Parecía que Rebecca había elegido su orgullo por encima de su relación. No solo conmigo, sino también con su esposo. Hablamos un rato más. Pero todo el ambiente era pesado. ¿Saben? Finalmente se levantó para irse. Pero antes de hacerlo me dijo que iba a tener otra charla con Rebecca y averiguar dónde estaban las cosas. Una parte de mí se sintió mal por él porque estaba claro que no se había apuntado a este tipo de drama cuando se casó con ella. Pero al mismo tiempo no pude evitar pensar, esta es la realidad de estar con Rebecca. Así es ella. Solo estoy tratando de mantener la cabeza fuera del agua en este punto. Actualización 3. Bueno. Aquí está la actualización final para todos ustedes. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última publicación y han sucedido muchas cosas desde entonces. No estaba segura de si volvería con más actualizaciones. Pero aquí estamos. En primer lugar, todavía no he recibido ningún tipo de disculpa de Rebecca. Sorprendente. ¿Verdad? Lo bueno es que el acoso constante de mis padres finalmente ha cesado. No sé si simplemente se cansaron de que me negara a seguirles el juego o si se dieron cuenta de que no iba a cambiar mi postura. Pero de cualquier manera estoy agradecida. Ha sido realmente agradable tener ese espacio para respirar sin que intenten culparme para que arregle las cosas con Rebecca. Siento que finalmente tengo un poco de paz. Al menos de ese lado de las cosas. Pero aquí está la gran noticia, Rebecca y Roger están oficialmente separados. Lo sé. Una locura. ¿Verdad? No esperaba que sucediera tan pronto. Pero por lo que he aprendido a través de Roger y algunos de mis primos. Parece que las cosas han estado difíciles entre ellos por un tiempo. Y todo este drama de la boda fue solo el último clavo en el ataúd. No voy a mentir. Una parte de mí se siente culpable. Como si de alguna manera yo fuera el catalizador.